urbano, o sea, todo lo que es la pavimentación, la construcción de las casas, los parqueos, etcétera, ha dado lugar a la impermeabilización del suelo, sustituyendo por asfalto y hormigón lo que antes eran terrenos agrícolas o superficies forestales, generando como consecuencia un aumento en los volúmenes de escorrentía debido a la disminución de la infiltración. ¿Qué se tenía antes de este boom de urbanizaciones? Lo que se tenía antiguamente eran terrenos como este, llenos de árboles, arbustos, otros, lógicamente, terrenos con siembras agrícolas para el consumo de la población. En la actualidad, bueno, esto era lo que teníamos antes. Lógicamente, cuando se producían las lluvias, pues este terreno, que era totalmente virgen, no estaba pavimentado, no estaba impermeabilizado, pues entonces permitía que el 95% de las aguas de precipitación pluvial se pudieran infiltrar en el terreno y lógicamente alimentar los acuíferos que se encuentran en el subsuelo. Y solo de este 100% de agua de lluvia que caía, un 5% escurría a través de la superficie. Pues eso se transformaba en láminas muy pequeñas de agua prácticamente imperceptibles. Sin embargo, a partir del desarrollo urbano, entonces empiezan a aparecer ¿qué cosas? Empiezan a aparecer los pavimentos, empiezan a aparecer los parqueos, los domicilios, las casas, etc. Entonces, fíjense ustedes, de un área verde que teníamos, donde se producía el 95% de la infiltración, ahora la tenemos totalmente impermeabilizada. ¿Y en qué se transforma esa impermeabilización? El agua, al no poderse infiltrar, entonces se transforma en una lámina que lógicamente ya es una lámina con una cierta profundidad que puede dañar tanto estructuras y crear inundaciones en zonas bajas, arrastrar inclusive vehículos como hemos visto, etcétera, porque ahora en estas condiciones de urbanizaciones el 95% del agua de lluvia que cae ya no puede infiltrarse porque le hemos impermeabilizado el terreno y entonces se transforma en escurrimiento de agua. Y entonces solo un 5% es capaz de infiltrarse en el terreno. Y eso es lo que está sucediendo y la ciudad de Santa Cruz no es exenta de eso. Cae una lluvia fuerte y un poco intensa y empiezan a inundarse las calles. Entonces ese es uno de los problemas grandes con que cuenta hoy en día las grandes ciudades en el mundo. El sistema actual de captación y evacuación de las aguas pluviales genera o demanda de la construcción de grandes infraestructuras subterráneas de drenaje convencional que son realmente insostenibles económicamente. Si nosotros vemos este drenaje convencional, todavía este drenaje es mucho más bonito que el que tenemos en la ciudad de Santa Cruz. Una de las cosas que yo siempre he dicho es por qué construir esos canales tan peligrosos, y ya ha habido muchas pérdidas de vida en esos canales, producto de que la gente ha caído con vehículos y se ha ahogado, y por qué no hacerlo a través de estas estructuras que se conocen con el nombre de cajones. Y la ventaja que me permiten estas estructuras de cajones, en primer lugar, que no tengo el agua en contacto con las personas. Y en segundo lugar, que encima de esos cajones, hoy en día donde están los canales, si fueran cajones como estos, pues tendríamos un paseo central muy lindo, o poner un ejemplo en más cercanos a nosotros de la universidad, en el segundo anillo. Ahora bien, de cualquier manera, sean canales, sean cajones, lógicamente que esta estructura subterránea es muy costosa. Tan costosa que, bueno, ustedes pueden ver
que el drenaje en la ciudad de Santa Cruz aún no tiene la cobertura total como para evacuar las lluvias que caen. Esta situación a nivel mundial está ampliamente reconocido que se necesita un cambio en la manera de gestionar el agua de lluvia en los entornos urbanos, siendo importante integrar la reutilización del agua para lograr una gestión más eficiente del agua en su conjunto. Como solución a estos problemas en multitudes de países, ha ejercido con fuerza lo que se conocen como los sistemas urbanos de drenaje sostenible. O sea, el sistema de drenaje urbano sostenible no ve el agua de lluvia como un enemigo. Hoy para nosotros el agua de lluvia en la ciudad es nuestro enemigo porque nos puede inundar una casa, nos puede inundar unos canales, nos puede destruir los canales que se han construido y no sabemos, muchas veces no nos deja transitar porque lógicamente la acumulación es muy grande y entonces cuando llueve se convierte en un peligro salir a la calle porque uno no sabe qué es lo que se va a encontrar. Este sistema de drenaje sostenible lo que pretende, ¿qué cosa es? Es gestionar esa agua de lluvia de forma tal que nosotros logremos simular el ciclo natural que ella tenía antes, pero además que podamos utilizar el agua de lluvia en beneficio de las actividades que nosotros realizamos. Hoy en día, ¿qué es lo que hace el sistema de drenaje convencional? Recolecta esas aguas en esos canales grandes que vemos por toda la ciudad y esas aguas ¿a dónde son largadas? Al río Piraí. Esas aguas, al tener ese es otro problema grande que tienen estos sistemas, es que nosotros permitimos que esas aguas recorran grandes distancias por las calles, por las avenidas, adquiriendo a su paso todos los contaminantes que se encuentren, aceite, diésel, gasolina, todo lo que se encuentre en su camino, que pensar en los sedimentos que también arrastra consigo. Sin embargo, esas aguas van directamente al canal y del canal al cuerpo receptor. ¿Cuáles son los cuerpos receptores de la ciudad de Santa Cruz? El río Piraí y, lógicamente, el río Grande. Entonces, muchas veces, si evacuamos las aguas de la ciudad de Santa Cruz, se las echamos al río, pero creamos inundaciones aguas abajo, como nosotros hemos visto, que muchas veces estas inundaciones se ven reflejadas sobre todo en poblaciones que se ubican aguas abajo y sobre todo en lugares donde hay cultivos agrícolas. Entonces, esa es la mentalidad que quiere cambiar este nuevo sistema de drenaje sostenible. Fíjense ustedes acá en esta figura, ¿qué es lo que hace? Bueno, en primer lugar, regula parte del caudal, ya sea almacenándola para distintos usos, como reteniéndola para poder entonces hacer las descargas de a poco y evitar ese pico a momento de que ocurra la lluvia. Lo otro que permite, ¿qué cosa es? Crear espacios, habilitar espacios para poder infiltrar el agua, que era lo que antiguamente hacía, y otra la que puede ir mediante procesos de evapotranspiración. Bueno, vamos a ver ahora qué cosa es lo que definimos como drenaje urbano sostenible. Dice, en el sistema de drenaje, es el sistema de drenaje que contribuye al desarrollo sostenible y a la mejora del diseño urbano, toda vez que en él se combinan, en primer lugar, valores estéticos en el entorno. Fíjense acá, todo esto que nosotros vemos acá es un compendio de imágenes correspondientes a soluciones estructurales que se ejecutan con el sistema de drenaje sostenible. Si ustedes ven, son soluciones que son estéticas y que lógicamente, pues entonces, crean valores estéticos en el lugar en que se construyen. En segundo lugar, la reducción del caudal circulante por la superficie. Vamos a ver que un objetivo principal que tiene el drenaje urbano sostenible es tratar de captar el agua en el lugar que cae, ya sea para almacenarla directamente
infiltrarla o sencillamente utilizarla en ese mismo lugar o entorno en donde ella cae. Por otro lugar, la disminución de los contaminantes que arrastra el agua. ¿Por qué se disminuyen los contaminantes con el drenaje urbano sostenible? Porque su principio, ¿cuál es? Captar el agua en el mismo lugar de manera tal que no le demos margen a que escurra grandes distancias como lo tiene el sistema convencional, y por supuesto mientras más el agua entra en contacto con el terreno por el cual ella circula, pues va adquiriendo mayor cantidad de contaminantes. Y por otro lado, el uso público combina también el uso público que se le puede dar a esa agua superficial. ¿Qué significa? Hoy vemos el agua como un enemigo. Sin embargo, este sistema es más amigable con la sociedad. ¿Por qué? Porque podemos convertir grandes humedales, podemos transformar almacenamientos de agua para el disfrute acuático, o sea, podemos entonces también almacenar agua para reutilizarla en actividades de consumo no potable, etcétera. O sea, que tiene otro sentido y otra estrategia este sistema de drenaje. Vamos a ver el principio básico que rige un drenaje urbano sostenible. Bueno, el principio básico de este sistema es tratar de simular la naturaleza, y para ello gestionan la precipitación cerca de donde cae. O sea, como podemos ver acá, en estas imágenes que yo les estoy mostrando acá, el objetivo que se persigue con el drenaje urbano es simular la naturaleza. ¿Cuál era la naturaleza que teníamos anteriormente? Bueno, donde cae, que se puede infiltrar para que vaya a formar parte de los acuíferos y no escurra por la superficie de las calles, provocando las molestias que actualmente ocasiona el drenaje convencional. Pero además, otro propósito que tiene es que tratan de gestionar la precipitación cerca de donde cae. O sea, por ejemplo, el agua que puede escurrir por esta zona, yo directamente la llevo a un recinto que he creado lógicamente de manera artificial, y esto lo transformo, como ustedes pueden ver aquí, en un humedal. Esto es un humedal y bueno, pues lógicamente ahí van a crecer, o yo puedo automáticamente hacer crecer plantas que lógicamente armonicen el área donde nosotros nos encontramos. Entonces, parte del agua que antes corría, ahora directamente las estamos almacenando y convirtiéndola en un espacio muy bonito que puede adornar una ciudad. Aquí, por ejemplo, estamos viendo el uso de los techos de la vegetación verde. O sea, estamos convirtiendo estos techos con vegetación. ¿Y qué es lo que hacemos con esto? Bueno, que el agua al caer aquí, parte es absorbida por la vegetación que tenemos sembrada en ese techo, ¿está claro? Parte se retiene en ese terreno y el resto la podemos recolectar y lógicamente podemos aplicar otra solución estructural del sistema de drenaje sostenible, porque tiene varias soluciones que pueden ser combinadas entre sí. Y entonces, bueno, eso le da, como vamos a ver más adelante, le da un valor estético a la ciudad como tal y a las edificaciones. ¿Cuál es el objetivo que se persigue con el drenaje urbano sostenible? En primer lugar, mejorar la calidad del agua en las corrientes urbanas. O sea, tratar de que el agua que pueda escurrir, el agua o los escurrimientos que se tengan, no estén tan contaminados como los que actualmente nosotros vemos que escurren por las calles, donde arrastran todo tipo de sedimento y contaminantes que la hacen ya no un agua apta para el consumo, sino un agua residual contaminada. En segundo lugar, restaurar el flujo natural del agua. ¿Cuál es el flujo natural del agua? El flujo natural del agua es, si cae sobre una superficie que se puede infiltrar, pues que se infiltre hasta las grandes profundidades para almacenarse en los acuíferos. Y bueno, la otra, pues que se pierda a través de evaporación, y además permitir o lograr que el escurrimiento sea el menor posible, como antiguamente ocurría, como les expliqué al inicio de la conferencia.
Por otro lado, tiene como objetivo proteger las urbes de las inundaciones. ¿Cuántas veces no vemos hoy en día en la ciudad, en nuestra ciudad, en Santa Cruz de la Sierra, que cae una lluvia y muchos barrios se inundan, que no pueden inclusive salir, que tienen que salir con los pantalones remangados las personas, descalzas, porque no hay cómo salir de esos lugares, o carros atascados en las calles? Bueno, esta solución, este sistema, una de las cosas que trata de prevenir es la disminución de esos escurrimientos por las calles y por ende proteger las urbes de las inundaciones. Por otro lado está ofrecer valores estéticos al entorno. Ya les mostré unas fotos, pero ahora vamos a ver, cuando veamos las medidas estructurales que se adoptan, cómo realmente todas las soluciones que plantea este sistema es estético y sobre todo está en armonía con la naturaleza. Por otro lado, dotar de lugares recreativos a las urbes. O sea, ¿quién dice que nosotros no podemos crear, por ejemplo, que nosotros no podemos crear recintos donde nosotros podamos estas aguas pluviales dirigirlas hacia ese lugar, llenar esos recintos de agua y transformarlos en centros recreativos, sobre todo, por ejemplo, para montar bicicletas acuáticas, montar kayak, montar eh, embarcaciones, etcétera. Eso, por ejemplo, lo utilizan mucho los brasileros. Los brasileros utilizan mucho eso. Hay centros en Brasil, en San Paulo, que recolectan las aguas de lluvia y ahí hacen las prácticas los deportistas de kayak y canoa. Entonces, ¿por qué no transformar eso? Si hoy en día, por ejemplo, cuando nosotros nos vamos a movilizar a los barrios, cuando vamos a dar cualquier solución, o sencillamente cuando vamos a reparar un canal que lo destruyó el agua de lluvia, gastamos mucho dinero. Pues con todo ese dinero nosotros pudiéramos dar soluciones a estos volúmenes de agua y además crear medios de esparcimiento para la población. Por otro lado, permiten la recarga de los acuíferos. Esto es un elemento muy importante. O sea, vemos siempre el problema de la sequía, el problema de la falta de agua que hay en el mundo entero. En Bolivia no está exento de eso. Hace poco La Paz estuvo sin agua, Cochabamba es otro de los lugares que tiene problemas con el agua. Entonces, ¿por qué no crear soluciones de este sistema de drenaje urbano sostenible que me permitan directamente la recarga de los acuíferos? ¿Qué significa eso? Recolectar las aguas en vez de construir un pozo para poder sacar el agua del acuífero, construir un pozo que me permita qué cosa, que todas las aguas que confluyan a ese lugar a través de ese pozo pasen a formar parte del acuífero. Entonces, eso es otra solución. Estaríamos recargando directamente el acuífero que nosotros utilizamos como fuente de agua. Por otro lado está simplificar las instalaciones urbanas de drenaje, abaratando su costo. O sea, si antiguamente nosotros el 100% del agua de lluvia, el 100% del agua de lluvia que cae actualmente, nosotros la llevamos a estas instalaciones de drenaje, lo que genera caudales grandes y, por ejemplo, genera grandes obras hidráulicas para evacuar. Solo tenemos que ver los canales que hay en el Cuarto Anillo, los canales que hay en el Isuto, etcétera, que son canales inmensos. Entonces, ¿por qué? Porque ahí van a parar el 100% de las aguas. Sin embargo, si nosotros podemos hacer instalaciones como nos propone el drenaje urbano sostenible, muchas de esas aguas que van a parar actualmente a los canales irían a ser reutilizadas o a formar parte de sistemas recreativos en la ciudad como tal. Esos son los objetivos fundamentales que tiene el drenaje urbano sostenible. Vamos a ver ahora cuáles son las medidas de solución que propone el sistema de drenaje urbano sostenible.
el sistema de drenaje urbano sostenible propone dos medidas de solución. Las medidas denominadas para él como medidas no estructurales y lo que se denominan como las medidas estructurales. ¿Cuáles son las medidas no estructurales? Bueno, son las que previenen por una parte la contaminación del agua, reduciendo las fuentes potenciales de contaminantes, y por otra evitan parcialmente el tránsito de las escorrentías y su contacto con los contaminantes. Estas medidas estructurales, no estructurales, tienen una labor preventiva, pero además educativa. O sea, tendríamos que empezar a educar la sociedad. Porque ¿qué es lo que hace la sociedad hoy en día? Se come una galleta y ¿a dónde tira el papel? A la calle. Se toma un mocochinchi, ¿a dónde tira el vaso? A la calle. Van por las carreteras, comieron, se cansaron de comer y ¿a dónde tiran el plástico? A la calle. Entonces, esos son los contaminantes que después, cuando cae el agua de lluvia, hacen que de esta que ya no sea un agua reutilizable, sino que un agua contaminada. Y al final, ¿a dónde van a parar todas esas cosas que nosotros echamos? Van a parar a los cuerpos receptores, contaminando los cuerpos receptores. Entonces, esa es la función principal que tienen estas medidas estructurales, no estructurales. ¿Qué función tienen las medidas estructurales que propone el sistema de drenaje urbano sostenible? Bueno, son aquellas que gestionan la escorrentía contaminada mediante actuaciones que contengan algún elemento constructivo o supongan alguna adopción de criterios urbanísticos. O sea, ya estas medidas estructurales representan ¿qué cosa? La ejecución de un elemento constructivo para captar, almacenar, tratar el agua de escorrentía o el agua pluvial. Ahora vamos a ver cuáles son las medidas no estructurales fundamentales que propone este método. En primer lugar, la creación de programas educacionales de participación ciudadana. O sea, no podemos pensar en que el agua no se vaya a contaminar si no educamos a nuestra ciudadanía. O sea, si seguimos botando lo que nos sobra, si seguimos botando todo a la calle, si seguimos botando los restos de comida, los vasos con restos de soda, los vasos con restos de algún producto alimenticio, pues lógicamente entonces no vamos a lograr ninguno de los objetivos que nos propongamos con cualquiera de los sistemas de drenaje. Entonces ahí tenemos que juega un papel importante, en este caso la responsable del drenaje urbano, que es la municipalidad, en crear programas educacionales de participación ciudadana. En segundo lugar, debemos minimizar al máximo las superficies impermeables. Y eso no significa que dejemos de construir, por decir, parqueo. No significa que dejemos de construir calles para la circulación. No, lo que debemos hacer es, para minimizar estas superficies impermeables, adoptar parte de las medidas estructurales que vamos a ver acá para empezar a implementarla en estas superficies que hoy en día son impermeables para hacerlas permeables. ¿Está claro? Entonces, este es un elemento fundamental. Tratar de, bueno, pues difundir, sobre todo en nosotros, los profesionales, los civiles, los hidráulicos, los arquitectos, que somos los encargados de diseñar todas las obras en una ciudad, pues empezar a implementar estas nuevas medidas estructurales para el drenaje. Por otro lado, el control de la aplicación de herbicidas y fungicidas en parques y jardines. O sea, debemos evitar eso. O sea, no podemos utilizar en los parques, en los jardines, herbicidas, fungicidas. ¿Cuántas veces, por ejemplo, yo he visto en los parques que vienen y empiezan a echarle en todos estos productos químicos?
¿Para qué? Para matar la hierba. Sin embargo, eso después cae la lluvia y contamina las aguas. Entonces hay que empezar a controlar esa aplicación. No puede ser desmedida, no puede ser que la solución a la hierba sea matarla con químicos. ¿Está claro? Hay que verla desde otro punto de vista. Por otro lado está la limpieza frecuente de las superficies escorrentías para reducir la acumulación de los contaminantes. O sea, si no limpiamos las calles, si no limpiamos las aceras, si no le brindamos, porque ese es otro problema, para ser honesto también, si no le ponemos dónde botar la basura a las personas, pues lógicamente la persona, muy pocos tienen la conciencia de meterlo dentro de la mochila o meterlo dentro de la bolsa hasta que encuentre un cesto donde echar la basura. Entonces, también tenemos que crear esas condiciones. Muchas veces vamos y echamos la basura y cuando nos dimos cuenta estaba desfondado el basurero y la basura va al piso. Nadie se agacha a recogerla ya. Y bueno, la que la gente vota porque no está educada, pues lógicamente tenemos que recogerla antes de que empiece la lluvia, porque si no, esas son las fuentes de contaminantes de la lluvia como tal. Por otro lado, el control permanente de la limpieza de la zona donde se estén ejecutando obras para evitar el arrastre de sedimentos. Pucha, aquí nos tocaron a los ingenieros civiles duros. O sea, ¿cuántas veces no hemos visto que hay una obra, un edificio, y afuera están en montón de arena, en montón de grava, todas esas cosas? Hay países, por ejemplo, tengo conocimiento en Canadá, que a las 6 de la tarde pasa la policía municipal, pasa en Canadá con su carro y obra que encuentren un poquito de arena, un poquito de cemento, escombro, fuera, esa obra la paralizan y le meten una multa inmensa. ¿Por qué? Porque si nosotros dejamos esos escombros afuera, si nosotros dejamos esa basura afuera, entonces vienen las lluvias y arrastran esas arenas. ¿A dónde van a parar esas arenas? Bueno, si van a una boca tormenta, van entonces a, ¿cómo se llama esto? A obstruir la boca tormenta. Y entonces ese es un elemento importante. Entonces hay que crear políticas para evitar esas cosas. No se pueden permitir esas acumulaciones de arenas, de grava y peor todavía de escombros en las calles. Por otro lado, el control de las conexiones ilegales en los sistemas de drenaje. O sea, hay que controlarlo. ¿Cuántas veces nosotros no vemos por los canales eso, la fetidez, los malos olores? ¿Y por qué es la fetidez y los malos olores? Porque hay conexiones de aguas residuales a esos canales, sobre todo en aquellos lugares donde no hay alcantarillado todavía. Entonces hay que controlar eso. ¿Quién lo controla? La empresa que está a cargo del drenaje en la ciudad. Bueno, y por otro lado, incentivar la recogida y reutilización de las aguas pluviales. O sea, no veamos el agua de lluvia como un enemigo, veámoslo como un amigo que es una bendición de que está cayendo esa agua para que nosotros podamos recogerla y reutilizarla. Claro, cada persona puede poner su baldecito, pero eso no es significativo. Entonces nosotros, los ingenieros civiles, los ingenieros estructurales, nosotros los hidráulicos, los arquitectos, empecemos a utilizar el agua o a recoger y reutilizar el agua de lluvia. Eso es importante. Creemos sistemas para poder nosotros almacenar y reutilizar esa agua y no utilizar agua potable. ¿Está claro? Entonces podemos utilizar esa agua. Eso es otro elemento que tienen estas medidas estructurales que lógicamente se ponen en práctica a partir de estas medidas estructurales que también propone este sistema de drenaje sostenible. ¿Cuáles son las medidas estructurales que propone este sistema? Las cubiertas vegetales, la superficie permeable, la franja filtrante, los pozos de infiltración, los drenes filtrantes, las cunetas verdes, los depósitos de detención, los depósitos de infiltración, los estanques de retención y los humedales. Ahora, que nosotros podamos aplicar estas medidas estructurales,
tenemos que aprender a diseñarla. No es que vamos a improvisar con ello. Aprendamos a diseñarla, porque esto responde ¿a qué? A modelos matemáticos, a modelos que uno puede simular el comportamiento de cada uno de estos elementos que proponen como medidas estructurales. Hay que aprender a diseñarlas para que nosotros podamos implementar. Y un elemento fundamental, todas estas medidas se pueden utilizar individualmente como que las podemos combinar. O sea, nosotros podemos combinar en un sistema de drenaje varias de estas, inclusive hasta todas las podemos combinar. ¿Está claro? Lo importante es estudiarla, es aprenderla y saber aplicar los modelos matemáticos para poder diseñar. Vamos a ver ahora la descripción de cada una de ellas de manera muy sucinta, lógicamente, porque el tiempo no nos apremia. Vamos a ver la descripción de estas medidas estructurales que propone el sistema de drenaje urbano sostenible. La primera que propone, que son las cubiertas vegetadas o ecológicas. Dice, son sistemas multicapas que recubren tejados, terrazas y balcones de todo tipo, que están compuestas por, miren aquí, lamentable no tengo opción de mi puntero, pero bueno, espero que vean el cursor. Por ejemplo, en los tejados de los edificios, en las terrazas, en los balcones. Están compuestas por un soporte resistente que sería la losa de la edificación, una lámina impermeable que me permita o que me garantice que el agua no llegue a la losa, un sistema drenante, que hay diferentes sistemas drenantes, que me permita que el agua que se infiltre a través de esta capa vegetal y de terreno natural, pues entonces pueda ser recolectada y llevada a otra medida estructural del sistema sostenible. Lleva también un geotextil. Este geotextil es un geotextil poroso que me permite el paso del agua y además evita que pase los sedimentos. ¿Está claro? Es para recolectar un agua limpia y no se escape, en este caso, el sustrato de tierra. Un sustrato de tierra donde nosotros sembraríamos, lógicamente, el pasto. Aquí les muestro, por ejemplo, miren ustedes, diferentes soluciones de cubiertas vegetadas. Miren esto, por eso yo les decía que estas soluciones son atractivas con el medio ambiente y lógicamente son atractivas a la vista. Miren ustedes, son cubiertas vegetadas. Desde que el agua cae en esta superficie, parte ya está siendo absorbida por el pasto que tenemos acá o las plantas que hayamos logrado sembrar, parte se retienen, es absorbida por el terreno y ya lógicamente el escurrimiento va a ser inferior. Entonces ya podemos recolectar esas aguas a través del sistema drenante y llevarla a otra solución estructural que propone el drenaje sostenible. Entonces miren acá, qué cosa más bonita, ¿no? Da una sensación de verdor muy interesante. La otra solución son las superficies permeables. ¿Cuáles son las superficies permeables? Es una superficie permeable que es un pavimento con el que construye el hombre y que permite el paso del agua. Estas técnicas están siendo actualmente utilizadas en estacionamientos de vehículos ligeros, accesos a zonas residenciales, caminos y patios. Dentro de esta alternativa nosotros tenemos, por ejemplo, en vez de nosotros pavimentar o echarle con migón o cemento a esta superficie, entonces lo que podemos hacer es colocar grava. ¿Está claro? Y entonces no hacemos una superficie impermeable, sino que
lo hacemos una superficie que es permeable. La otra solución es esta que, bueno, acá se ve en Santa Cruz. Es la utilización de los bloques impermeables con hueco, de manera tal que nosotros los rellenemos con césped, pero nos permite, ¿qué cosa? No crear una superficie en su totalidad impermeable, sino que a través de esos orificios el agua se puede infiltrar. Con eso disminuimos, lógicamente, la posibilidad de escurrimiento. Entonces, ese es otro elemento muy importante. ¿Para qué vamos a hacer un parqueo totalmente de hormigón si podemos colocar una solución de este tipo? Esta es otra solución. En vez de utilizar, por ejemplo, el hormigón, vamos a suponer que tengamos paseos. Hay muchos lugares acá, bueno, está el Boulevard de la Monseñor Rivero. En vez de haberle colocado a la Monseñor Rivero, por donde uno puede caminar, hormigón, bien se le hubiesen colocado estos bloques impermeables con ranuras sin relleno, de manera que permita que el agua, parte del agua, se puede infiltrar a través de ellos. Por otro lado, están los pavimentos porosos. Esta es una solución. Por ejemplo, tengo entendido que en la Universidad Católica de Chile, todos los accesos a la Universidad Católica de Chile, inclusive los parqueos, tienen pavimentos porosos. Cuando nosotros hicimos estas investigaciones, un grupo de estudiantes logramos fabricar estos pavimentos porosos y se le hicieron mediciones en el laboratorio de la carrera. Se le hicieron pruebas de resistencia a este tipo de pavimento. Entonces, como ustedes pueden ver aquí, es un pavimento que permite, ¿qué cosa? Por la dosificación y la granulometría que tiene, permite que el agua se infiltre. Entonces, cuando el agua cae sobre este pavimento, no es como el otro que escurre en su totalidad, sino que parte se va a infiltrar a terreno. Lógicamente, debajo de estos pavimentos hay que colocar drenajes para que la absorción sea mayor. Ahora bien, otra de las soluciones que propone estructuralmente el drenaje sostenible son las franjas filtrantes, que es una sección de tierra vegetada con cierta inclinación diseñada para recibir las escorrentías superficiales de una superficie impermeable y facilitar su filtración. Su principal misión es filtrar la lámina de escorrentía atrapando sólidos y aceite, y se utilizan para recibir escorrentías de carreteras, plazas, aceras, andenes, teniendo cuidado de que no se bloquee el paso del escurrimiento a la franja filtrante. Por ejemplo, miren acá, aquí vemos una carretera, vemos los vehículos pasar. Lo que no podemos hacer es colocar, por decirle, donde vamos a colocar una franja filtrante, un cordón de una acera. No, tiene que estar la franja filtrante tiene que estar al mismo nivel o por debajo del nivel de la carretera, de manera que el agua de la que caiga en la carretera, que es el pavimento rígido, impermeable, pues lógicamente esa agua va a venir a escurrir a esta franja. Esta franja filtrante, que no es más que una parte de terreno que puede infiltrar el agua, el pasto que nosotros colocamos aquí en esta franja evita que los contaminantes, las grasas, los aceites puedan llegar, por ejemplo, a una segunda solución, que es un dren filtrante. O sea, el agua escurre por aquí, esta franja filtrante elimina, además de que infiltra el agua, pero elimina lógicamente los contaminantes por retención y por supuesto ya entonces nosotros esas aguas, el excedente de esas aguas, las podemos recolectar en este dren filtrante. Entonces fíjense, aquí estamos combinando dos medidas estructurales de drenaje sustentable. Aquí vemos una franja filtrante, una acera que tiene pendiente hacia la franja, de manera que aquí
el agua que escurra se infiltre aquí y no vaya a ningún otro lugar. Estos son andenes de trenes y fíjense ustedes que tiene su franja. Si fuera en otro lugar le meterían hormigón a todo esto. No, dejan un espacio verde de terreno para que el agua de escurrimiento al llegar aquí se pueda infiltrar en el terreno. Igual que las plazuelas. Las plazuelas estamos acostumbrados a que en las plazuelas le pongamos cemento a toda la plazuela hasta la calle. No, si nosotros dejamos una franja verde en las plazuelas y le damos pendiente hacia esa franja verde, pues esa franja verde puede ser una franja filtrante. Entonces el agua de la plazuela, por la pendiente que tiene, escurriría hacia esta franja y ahí se infiltraría. Fíjense ustedes cómo son soluciones que lógicamente son amigables con la naturaleza. Y hasta ahora no hemos visto ningún canal gigante para evacuar las aguas, sino que las trata en el mismo lugar en donde se genera el agua. Bien, esta es muy aplicada en plazuelas, en andenes, como vemos aquí, en las carreteras, etc. Bueno, la otra solución son los pozos de infiltración. Los pozos de infiltración son sistemas subterráneos de almacenamiento temporal de la escorrentía procedente principalmente de tejados y azoteas. Mediante esta técnica se consigue desconectar estas aguas de la red principal, disminuyendo así el caudal que va a circular hacia el sistema de drenaje pluvial. Se usan en suelos permeables y es recomendable que queden por encima del nivel freático para permitir las infiltraciones del terreno. Miren acá, en la actualidad, ¿qué es lo que se hace acá en Santa Cruz? Estas bajantes se llevan a un colector y ese colector la larga el 100% del agua captada en el tejado, las larga en las cunetas de las calles para que escurran por las calles. Este sistema, ¿qué es lo que propone? Propone infiltrarlo en el terreno. Lo propone infiltrar, como podemos ver aquí, fíjense ustedes que puede ser en armonía, podemos hacer esto bien bonito en el jardín o con una longitud dependiendo de la capacidad de infiltración del terreno, o sea, la permeabilidad que tiene el terreno. Una permeabilidad importantísima para poder infiltrar cualquier agua en el terreno es que tiene que ser mayor a 25 milímetros por hora. ¿Está claro? Entonces, con esa velocidad de infiltración, nosotros en vez de largar esto directamente a las cunetas, pues podemos buscar un área o un espacio físico que puede ser parte de jardín, como ven este acá, y entonces aquí el agua lógicamente se infiltra directamente en el terreno, evitando que este escurrimiento vaya y forme parte de los aportes que actualmente tiene el sistema de drenaje convencional. Por ejemplo, un ejemplo que yo veo, si ustedes pasan por la avenida Alemana entre segundo y tercer anillo, cuando llueve inclusive el canal se inunda, lógicamente está excedido de agua. ¿Qué podríamos hacer? Buscar en las casas que los aportes pluviales no sean largados y sean evacuados mediante estos pozos de infiltración. Lógicamente, habría que hacer estudios como tal. Entonces aquí vemos otra solución donde aquí lógicamente cavamos un pozo, el agua que pasa se infiltra y el excedente entonces es la que nosotros largamos a la cuneta de la calle. Pero parte de ella estamos permitiendo que se infiltre, disminuyendo el aporte que estamos largando al sistema convencional, a los canales que hoy en día tiene la ciudad. Aquí, por ejemplo, este es un pozo de infiltración, como vemos acá, que nos permite ¿qué cosa? Que de aquí un bajante pluvial como este, bajante pluvial directamente lo conectemos acá. Es una excavación que hacemos en un pozo de 1 metro, donde colocamos rajón, grava y gravilla. Esta gravilla puede ser de las gravillas de adorno, como se puede observar acá, y entonces el agua la infiltramos en el terreno y evitamos que el agua que recolectamos en el tejado de la casa vaya directamente a parar a la calle. La otra alternativa son los drenes filtrantes. Los drenes filtrantes son excavaciones poco profundas,
están oscilando entre 1 y 2 metros, rellenas con materiales filtrantes granulares o sintéticos, con o sin conducto inferior para el transporte, concebidos para captar y filtrar las escorrentías de superficies impermeables contiguas con el fin de infiltrarla en el terreno o transportarla hacia aguas abajo. Captan lateralmente la escorrentía provenientes de vías, de áreas verdes o de un colector previamente que haya recolectado aguas pluviales a través de otro sistema de drenaje urbano sostenible. ¿Ven? Que ellos buscan la manera de combinar. Cuando nosotros conocemos bien todas estas soluciones y cómo, en qué momento se deben usar cada una, nosotros podemos combinarlas entre ellas. Por ejemplo, aquí miren ustedes, este es un dren filtrante en las avenidas, estas mismas que están construyendo ahora, que van de Santa Cruz hasta el trópico de Cochabamba. En el centro bien se pudiera haber hecho esto, un dren filtrante, de manera que todas las aguas de la escorrentía vengan aquí a este centro, y lógicamente aquí tenemos capas de permeables que nos permiten a nosotros poder infiltrar el agua y recolectarla en esta tubería y largarla en un arroyo, en el lugar más cercano a ese punto de captación. ¿Está claro? Aquí miren ustedes, fíjense ustedes, estas son calles, parece una ciclovía, y en el medio se ha colocado un dren filtrante que tiene grava. Entonces, el agua de escurrimiento aquí puede tener tubo para que pueda recolectarse y evacuarla hasta una descarga lo más cercana posible, o sencillamente, dependiendo de la permeabilidad del suelo, infiltrarla directamente en el terreno. Lógico, todo eso hay que calcularlo, ¿no? Miren esta solución que hay aquí. Está en construcción, no está terminada. Fíjense ustedes, esto es en España. En España, es un centro educativo, y entonces todas las aguas que se aportan en este centro educativo vienen a este dren filtrante que contornea el centro. ¿Qué han utilizado aquí? Fíjense, en vez de utilizar grava, gravilla o material que es caro, aquí van a utilizar como dren las gomas, las llantas que no sirven. Las que hoy en día ustedes pasan por la ciudad y están por todos lados y no saben qué hacerla. Si se pudieran hacer dulces, pues lógicamente ya la gente fuera millonaria. Sin embargo, miren esto acá. Ellos utilizan como dren filtrante las mismas llantas. Lógicamente, arriba le van a poner, por decirle, una capa de terreno vegetal, y por supuesto que esto va a permitir, las llantas van a permitir retener en su interior parte del agua y la otra que se infiltre por el hueco del medio. Entonces, fíjense qué solución más innovadora, o sea, una manera de aprovechar. Y esto que ustedes ven acá, ven, es en este caso una membrana de geotextil que lógicamente es filtrante. Está claro que va a impedir que cualquier contaminante que puedan transmitir estas llantas vayan a el subsuelo. Y miren acá, igual, esta es una solución similar, y aquí lógicamente tiene una tubería que va recolectando el agua que se infiltra en este aseo central. La otra solución son las cunetas verdes. Las cunetas verdes son canales superficiales diseñados para que la escorrentía circule lentamente, promoviendo así la infiltración y el filtrado de los contaminantes y la sedimentación de las partículas en el suelo. Son un buen sistema de transporte de escorrentía, ya que proporcionan una mejora en la calidad del agua. Miren acá. Aquí vemos, este es el cordón de la calle, y entonces se le hacen espacios, como vemos aquí, unos agujeros, de manera que el agua se infiltre y vaya a esta cuneta verde. Lógicamente, la cuneta va a permitir la evacuación del agua. Uno tiene que calcular, lógicamente, de acuerdo a los aportes que tiene esta avenida, calcular las dimensiones de esta cuneta por los métodos de diseño hidráulico de canales,
Y entonces, en vez de colocar pavimento, lo que sembramos es césped. Este césped, todo contaminante de aceite, restos de gasolina, diésel, que sean arrastradas por las aguas en esta calle, pues lógicamente van a ser retenidos por este material, por este pasto que tenemos acá. Mírenlas acá. Hay cunetas verdes húmedas y cunetas verdes secas. Las secas son aquellas que su suelo les permite rápidamente la infiltración del agua, y las húmedas las que lo transporta para ser descargada en algún arroyo o en alguna depresión que no haga daño, en este caso a la población. La otra solución son los depósitos de retención. El agua que llega a estos depósitos se detienen con el propósito de utilizarlas con fines no potables. Se detienen con el propósito de usarla con fines no potables, tales como el suministro a sanitarios, urinarios y el lavado de vehículos y en el riego de jardines y áreas verdes. En caso de no ser reutilizada, esta agua puede ser vertida al drenaje pluvial sin producir un aumento brusco del caudal ni contaminante. ¿Ven? Es el agua que nosotros recolectamos de los tejados, la almacenamos y la reutilizamos para regar el patio, el jardín, para utilizarla en la descarga de los inodoros, etcétera, en diferentes actividades. Y estos son depósitos muy importantes. Una cosa que les puedo decir y que es muy importante: cuando uno llega a un surtidor, cuando está de viaje y uno necesita agua para limpiar, por ejemplo, el parabrisas, o limpiar los focos del carro por la cantidad de bichos, pues en los surtidores en Brasil, todos los surtidores tienen estos sistemas de depósito de detención. ¿Qué significa? El techo del surtidor, el agua va a parar a estos depósitos, y de estos depósitos es que uno, cuando abre el grifo, sale el agua que utiliza para la limpieza de los carros. Y entonces así no estás utilizando agua potable. Los estanques de retención son lagunas artificiales que tienen el agua, que tienen agua de forma permanente, por lo que permiten la proliferación de la fauna y la flora. Su profundidad está entre 1,90 y 2 metros. Tienen como ventaja su capacidad de eliminación de contaminantes, ya sea por sedimentación o por procesos biodegradables llevados a cabo por las plantas y microorganismos que allí habitan. En la actualidad, se aprovechan las construcciones de estos estanques para convertirlos en parques acuáticos, en parques de esparcimiento y en lugares para la práctica de deportes acuáticos. Miren esto. Estos son estanques de retención. O sea, aquí tranquilamente, por la profundidad que tienen, pues bueno, pues aquí se pueden, por ejemplo, convertirlo en un parque acuático donde puedan alquilar bicicletas, montar canoas, montar botes, etcétera. Y entonces parte del agua de escurrimiento que está por la calle, nosotros lo llenamos estos estanques y nos sirven para el esparcimiento. Entonces es una obra que no es cara, porque es una excavación que uno hace en el terreno, una impermeabilización con un geotextil, y lógicamente estamos almacenando agua para el disfrute. Miren esto, qué bonito. ¿Está claro? Entonces, estos son cosas que nosotros podemos construir, y con ellos damos uso al agua potable y evitamos el escurrimiento de ello. En San Pablo, los deportistas que utilizan el kayak, que utilizan las canoas, etcétera, practican en estanques de retención de agua potable. Y por último, los humedales, que son elementos artificiales de escasa profundidad y con una elevada densidad de vegetación emergente propia de pantanos y zonas húmedas. Esta vegetación hace que los niveles de bioeliminación de contaminantes sean más notables, además de la gran efectividad en el control de la calidad del agua, y también son de utilidad en el control de las escorrentías. Una de las ventajas más significativas de esta técnica es que aporta un gran potencial ecológico, estético y educacional y recreativo al lugar donde son emplazadas. Miren esto, qué bonito. O sea, aquí los escurrimientos de estos sectores, vengo y los almaceno en este humedal.
Miren acá, los escurrimientos vengo y los almaceno en este humedal. Entonces son lugares de esparcimiento, lugares bonitos, donde la gente puede apreciar las plantas, la vegetación verde. Miren esto entre dos edificios, todo el agua de escurrimiento vienen a estos humedales, ya estos son más grandes, etcétera. Cuando yo hice la investigación entre el 224 y el 225, yo le propuse en aquel entonces al jefe Carrera que por qué no hacíamos un humedal de este tipo y que sirviera con banquitos y todo para que los estudiantes tuvieran otro ambiente y no vean ahora el terreno seco que había ahí. Era una bonita solución, pero bueno, no, y solo con los aportes del 224 y 225. Aquí se coloca un tubo y los excedentes que vayan a inundar el humedal serían evacuados, lo que hoy en día son los canales que tiene la universidad, y evitaríamos que esa agua la largáramos a las calles. Bueno, como conclusión, ¿qué podemos decir? Es una novedosa forma de tratamiento de las aguas pluviales cuyo principio básico es el de simular la naturaleza y para ello gestionan la precipitación cerca de donde cae. Se diseñan para atenuar el caudal de agua antes de que se incorpore a los cursos de agua. Eso es importantísimo. Proporcionan espacios para el almacenamiento de agua. Minimizan el costo de las infraestructuras de drenaje convencional, toda vez que parte del caudal que iría hacia ella es infiltrado o es reutilizado. Fomentan la reutilización en origen de las aguas pluviales y contemplan el agua de lluvia como un recurso natural y no como un enemigo de la población. Listo. Muchísimas gracias por la atención y espero